Hola, buenos días. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y les agradezco la invitación. Considero fundamental este tipo de encuentros que nos permiten reunirnos, que nos permiten conversar, pensar y repensar nuestra práctica. No solo a partir de lo que estamos viviendo, sino que es importante en todo momento. Entiendo que lo que ha originado este encuentro ha sido desencadenado por la pandemia que nos envuelve y que nos atraviesa. En ese sentido es que considero fundamental el poder poner palabras para dialectizar esto que ha irrumpido de una manera absolutamente violenta y abrupta. Estamos viviendo una situación nueva, una situación impredecible y llena de incertidumbres, una situación que ataca nuestra familiaridad y que nos exige una mayor flexibilidad y creatividad a la que ya estábamos acostumbrados por el hecho de ser analistas. En un primer momento pareció, o por lo menos me pareció a mí pensar un nuevo dispositivo en la clínica con adultos como algo más sencillo, ¿no? Al pensar en cómo adaptar el juego a un encuadre de pantalla. La pandemia que nos envuelve como sujetos sociales nos aúna y nos asemeja en diversos aspectos, pero paradójicamente nos impide acercarnos, tocarnos, entrar en contacto físico con ese otro que vive la misma situación que nosotros. De un día para otro, nuestra forma de estar en el mundo se vio afectada, de igual modo que se vio afectada nuestra labor como analistas. La realidad, la realidad nos ha impactado, ¿no? De modo como impacta lo real, pero con una especificidad que a mi criterio es central y que, como les decía, se trata de un real que nos envuelve y que nos atraviesa. Todos hemos sido tocados, los pacientes, las familias, los padres, los analistas. Por supuesto que las capacidades metabólicas son diferentes en cada uno, pero nos encontramos frente a una realidad muy particular, y es que es una realidad que resulta bastante irreal. En una sesión, en el inicio de la pandemia, en esos primeros meses, un adolescente, un joven, tratando de poder poner palabras a sensaciones extrañas que sentía en el cuerpo, dijo: es como si despertaras de una pesadilla y te dieras cuenta que la pesadilla continúa en la realidad y seguís sintiendo la misma angustia. Me resultó muy interesante para, para poder pensar ese sentimiento de irrealidad, que al mismo tiempo era algo familiar, ¿no? En esa extraña familiaridad encuentro a Freud en Unheimlich, encuentro a Lacan en la extimidad, en aquello siniestro que habita en cada uno de nosotros y que solo puede ser reconocido afuera. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque me parece que no podemos abordar la pregunta de si virtualidad sí o virtualidad no, sin tener en cuenta el momento en el que esta pregunta surge. Sobre este concepto de contexto, quisiera, si ustedes me permiten, como señalar algunas cuestiones. Yo les decía bueno, que esto es algo que nos ha tocado a todos, pero especialmente es sobre los niños que la cuestión de la enfermedad y la cuestión de la muerte ha recaído, en el sentido de si contagian o no, si pueden enfermar a los papás, si pueden llegar incluso a matar a los abuelos.
¿no? Por lo tanto, creo que nada de esto puede ser ignorado, ¿no? La noción de peligro se hizo concreta, la noción de peligro se concretizó, ¿sí?, en el consultorio, se presentó en la clínica. No sé si a ustedes les habrá pasado algo similar, pero durante, no sé, yo diría que por lo menos los primeros 6 meses de la pandemia, lo que más se repetía en los niños, por lo menos vuelvo a decir, en los niños que yo atiendo y en los niños pacientes de analistas que superviso, eran los sueños de angustia. Otro aspecto del contexto que me gustaría remarcar, eh, y que me parece, digamos, interesante para pensar en la clínica, es que la cuarentena, ya sea en su versión, digo, más cerrada o en la versión algo más abierta, ha determinado la prevalencia de lo endogámico sobre lo exogámico, con los efectos mortíferos que esto trae en términos de lo pulsional. Fíjense que en este marco, paradójicamente, surge el tema de la educación, ¿no?, y el aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje es con otros, no hay duda, ¿sí?, de esto. Y podríamos hasta decir que lo virtual posiblemente lo dificulta. Pero también sabemos como analistas que ningún niño puede aprender si no tiene disponibilidad psíquica para esto. No quiero meterme en este tema porque se nos va a ir el tiempo, pero me parece que es un tema que ya hoy se presenta en la clínica, que es un tema, digamos, que nos va a convocar próximamente y que como analistas vamos a tener que trabajarlo, ¿sí? Lo dejo pendiente, se los dejo pendiente a ustedes para que lo piensen, para que lo trabajen, ¿sí? La clínica hoy nos trae como urgencia la necesidad de reubicar los términos de endogamia y exogamia, en su posibilidad de salida a la toxicidad que representa tanto el ensimismamiento como el encierro intrafamiliar. Es con un otro que tanto el enlace erótico como el lazo hostil pueden vehiculizarse, ¿verdad? Entonces, espacios diferenciados, espacios de terceridad que rompan la continuidad simbiótica son fundantes del sujeto como tal. Estamos en un momento donde el quedarse en casa es sinónimo de salud, pero también es tiempo de regresión, ¿sí? Es tiempo de endogamia. Por lo tanto, es imprescindible que como analistas podamos construir lazos con el exterior. La voz, la mirada de otro, permiten la ajenidad y permiten la diferenciación. Son alternativas y son posibilidades a la salida a la atracción edípica. La pandemia, el confinamiento y los diversos cuidados necesarios que todos hemos tenido que llevar a cabo, atravesaron y atraviesan la subjetividad, convirtiéndose en ese suceso actual dentro de las propias series complementarias, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la pregunta si se puede pensar en un trabajo de análisis con un niño de manera virtual, o cuáles han sido los efectos, o cuáles han sido las posibilidades y también los límites que hemos encontrado a lo largo de este tiempo que hemos, digamos, implementado esta nueva modalidad, es que voy a plantear algunas cuestiones que he pensado eh, y que vamos a tener que seguir pensando, ¿sí? Lo primero que me aparece como respuesta a esta pregunta
Es decir que, bueno, donde circula la palabra, el analista tiene un lugar. Cuando todo esto comenzó, como les decía, nos vimos obligados, ¿no? De una manera como brutal a tener que a tener que repensar nuestro trabajo sin ningún tipo de anticipación, ¿no? Digo, y si existía algún tipo de, digamos, de experiencia, era fundamentalmente en la clínica con adultos, ¿no? En lo que podía ser una atención por Skype, en algún paciente que se hubiera radicado en otro país, ¿no? Pero difícil pensar en trabajos con niños en una modalidad virtual o a distancia a través de una pantalla. Por lo tanto, el confinamiento cambió el eje de la cuestión. Y lo primero que apareció fue, bueno, continuar a distancia los tratamientos o interrumpir el trabajo, ¿sí? Este fue, me parece, el primer interrogante. A esta altura creo que la mayoría de los analistas hemos modificado la técnica, hemos modificado el dispositivo y muchos pacientes han podido continuar con sus tratamientos de manera virtual o a distancia. Pero también eh, ha sido una imposibilidad para otros, ¿no? Digo, la virtualidad no ha sido una posibilidad para todos en términos de continuación de tratamiento. La posición del analista y su presencia no necesariamente implican el cuerpo físico. La voz también es cuerpo y el cuerpo puede ser encarnado por la voz. Entonces, a partir de tener que pensar y repensar los cambios en el dispositivo, partí de la idea de la crisis que se producía en el espacio soporte. Espacio soporte que implica el encuentro con el desvalimiento originario y que a su vez involucra el soportar los efectos de la pulsión, los efectos de lo mortífero. En el origen es el otro quien provee un espacio soporte que inaugura lo intrasubjetivo, que inaugura lo intersubjetivo. Y a lo largo de la vida, esos espacios soporte o esos espacios sostenes se diversifican, se multiplican, ¿sí? Familia, escuela, cultura. Y la pregunta de cómo reorganizar el espacio soporte, que sin duda es también el análisis, ante este desvalimiento en la clínica. El grado de desvalimiento, los recursos simbólicos y fundamentalmente los tiempos de estructuración del sujeto psíquico, es decir, el momento de la tópica psíquica, es lo que, por lo menos a mí, me ha servido como brújula para poder pensar las modificaciones en el dispositivo analítico. Lo que quiero decir puntualmente es que en mi experiencia clínica diferencio qué niño es el que está en análisis. No puedo responder sobre la generalidad del psicoanálisis con niños. A esta altura no es psicoanálisis lo que me interroga, no es el tema de si sigue siendo un análisis aunque ya no nos encontremos en el consultorio y tengamos que hacerlo a través de una pantalla, sino que lo que me interroga hoy, igual que lo hacía antes del 2020, es el concepto de niño. Y esto me lleva a pensar en la noción de inconsciente, en el estatuto del inconsciente, entendiendo que el inconsciente solo puede ser explorado
en el sujeto singular y en relación a la neurosis, una vez que se ha establecido el conflicto psíquico que va a dar lugar lugar al síntoma. Y esto no es posible antes de que se hayan producido los movimientos de estructuración incluidos en la represión primaria. Por lo tanto, el psicoanálisis de niños neuróticos con un aparato psíquico constituido transcurre por los caminos de la libre asociación. Y esta libre asociación se establece por las vías de lo reprimido, más aún, si quieren, de lo secundariamente reprimido, ¿sí? Que está presto a poder ser recuperado mediante la interpretación. Por supuesto que la libre asociación del niño es diferente a la que entendemos en el adulto, pero con los niños no es todo juego en términos de juguetes. Hay juego, hay relatos, pero los niños también cuentan cosas como cuentan los adultos. Y los niños también dibujan, y también cantan, y también se mueven, y saltan, y corren. El material clínico no es solo juego, aunque la idea de lo lúdico sea central y sea insustituible para poder pensar en el análisis de un niño. ¿Sí? Pero los niños tienen momentos en donde dicen cosas que no son ningún juego, que son bien claras, ¿sí? Esto se nos presenta hoy todo el tiempo, ¿no? Cómo están atravesados por esta realidad. Y por supuesto que también hay niños en donde el juego no es accesible a ellos. Pero ¿qué ocurre cuando el inconsciente no ha terminado aún de constituirse? O cuando las representaciones primordiales de la sexualidad, las representaciones primordiales de lo pulsional no han encontrado todavía un lugar definitivo, es decir, no han sido fijadas al inconsciente. En esos casos somos convocados como analistas a realizar un tipo de trabajo diferente. Y en ese trabajo el cuerpo es primordial. Tanto el cuerpo del niño como el cuerpo del analista. A mi criterio, la voz en esos casos es insuficiente. Y me animo a decirles que la imagen también es insuficiente. En niños con trastornos severos o con fallas en el armado de la tópica psíquica, la voz necesita un anclaje en el cuerpo real. ¿Sí? Los analistas estamos acostumbrados a la flexibilidad del trabajo. Estamos acostumbrados a armar, a construir modos de dispositivos clínicos en los que, si por ejemplo, un niño no habla, le podamos acercar algún material o algún recurso que permita que el trabajo psíquico se produzca con ese niño. En esos casos, el trabajo virtual entiendo que es muy complejo. Y como dije, creería que en muchos casos es imposible. Con algunos de ellos se ha podido seguir trabajando, pero con la presencia de un adulto que pueda poner su cuerpo como soporte. Les comento un ejemplo clínico, una pequeña viñeta de una niña de 5 años para mostrar cómo con muchos niños se ha podido seguir trabajando muy bien y cómo la realidad
¿no? Ha aportado material para poder trabajar. Ofelia es una nena de 5 años a la cual estaba atendiendo desde hacía aproximadamente un año antes de que llegara la pandemia, y el motivo de consulta tenía que ver con un tema de colecho. Durante la cuarentena, Ofelia tuvo episodios de angustia muy intensas, crisis de angustia cada vez que la mamá necesitaba bajar a buscar alguna entrega de delivery, algún paquete, algo que hubiera comprado. Ubiquémonos en los momentos iniciales de la pandemia, en donde el protocolo de salir a la calle o de salir de casa tenía, digamos, había todo un ritual en relación a sacarnos la ropa, bañarnos, en la lavandina, el alcohol, los zapatos, ¿no? Entonces la mamá tenía que bajar a buscar algo, ¿sí? Y le decía a Ofelia que se quedara. Bueno, esto generaba, esto que les mencionaba, ¿no? Situaciones de intensa angustia en la nena y conflictos entre la mamá y la nena. Un día en la sesión, y sabiendo que la mamá estaba esperando una entrega, Ofelia estaba muy inquieta, muy ansiosa, entonces comenta esta situación y comienza a hablar de diferentes situaciones en donde había ocurrido algo similar. Por suerte, el cartero nos dio tiempo, ¿sí? Y Ofelia pudo hablar, y pudimos trabajar esto que le pasaba. Entonces, eh, en un momento, ella dice que, bueno, que posiblemente tengamos que interrumpir la sesión porque si la mamá bajaba, ella iba a bajar igual, ¿sí? Aunque la mamá no quisiera. Entonces le digo eh, que tal vez no sea necesario interrumpir la sesión porque eh, ella está conmigo. Inmediatamente lo que me dice es, pero vos no estás acá. Entonces redoblo y digo, es verdad, yo estoy en el consultorio, pero también estoy ahí con vos. A partir de esto, se abrió toda una línea de trabajo sumamente interesante en relación a la presencia y ausencia, y en relación al contacto, ¿sí? Físico, al estar pegados, al estar juntos, al estar cerca, al sentirse acompañado, ¿sí? Vemos como lo único que nos sostiene es el método, ¿sí? Y de lo que se trata es de que el método trabaje, es decir, que haya trabajo psíquico. Para que el método trabaje, para que haya trabajo psíquico, nosotros como analistas tenemos que formar parte de él. Somos parte de lo que se pone en funcionamiento. En nuestro trabajo es fundamental el estar ahí, con cada uno de manera única y original. En líneas generales, puedo decirles que con pacientes graves es muy difícil poder trabajar, ¿sí? De manera virtual o de manera a distancia, porque la corporalidad es central en el trabajo con ellos. Creo también importante que diferenciemos cuerpo de imagen. En esta línea pienso las diferencias entre las sesiones telefónicas, las de videollamada y por supuesto las presenciales, ¿sí? Considero que la presencia física del analista tiene una función importante y que esta función también se puede poner a jugar en el teléfono. Aunque por supuesto no estoy de acuerdo en que sea lo mismo, ¿sí? Creo que la posibilidad de haber podido modificarnos técnicamente
posibilitó que nuestros pacientes, adultos o niños, pudieran continuar con sus tratamientos. ¿Sí? Algo mucho más complejo me resulta el poder pensar en los inicios de un tratamiento en esta modalidad. ¿Sí? Igualmente, no creo que sea imposible, pero tampoco creo que sea lo mismo. ¿Mm? Eh, Creo que hay cosas que se pierden ante esta no presencia. ¿Sí? Me atrevo a decir que todos aquí consideramos que el psicoanálisis no depende del encuadre, pero sí depende del deseo del analista. Para mí es central que el analista crea tanto en el método como en la técnica, como en el niño. Hemos entrado a la casa de los pacientes, tal como lo hicieron los primeros, las primeras analistas de niños, ¿sí? Pienso en Rita, paciente de Klein, ¿sí? Y cómo, digamos, Klein visitaba la casa de Rita. Pienso en esos primeros pacientes, ¿sí? Que se pudo pensar en un consultorio, en el juego, en la caja de juego, ¿sí? Y, y seguramente cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias en esta entrada a la casa de los pacientes, ¿no? Donde los niños nos han hecho recorridas por todos los ambientes de la casa, nos han mostrado todos los objetos, ¿sí? Me acuerdo de un nene que lo primero que hizo fue llevarme a la habitación de los padres, ¿sí? Y acostarse en la cama de los padres y saltar en la cama de los padres mientras me dejaba a mí en una situación de complicidad con esto, ¿no? Entonces, bueno, muchas situaciones que seguramente eh, todos han vivido, ¿sí? Niños que no tenían lugar en sus casas han podido encontrar un lugar. Y otros en donde, insisto, esto no ha sido posible. Eh, Creo que la singularidad, ¿sí? es lo que nos marca la dirección de la cura. La palabra que uno emite no solamente puede tener un estatuto simbólico, sino que también puede tener un estatuto real. La presencia del analista implica un analista. Si el analista está, puede estarlo en un discurso también. Se puede jugar con eso de diferentes formas. Entiendo que la presencia del analista tiene que ver con garantizar un lugar. Y esto puede darse con una presencia física o con una presencia virtual. Hay algo de la voz y de la mirada que se juega en ese dispositivo al que todos, decía, de alguna manera fuimos empujados durante este tiempo. Sin dudas, lo virtual se ha vuelto un recurso pleno y no creo que haya que renegar de esto. Es una herramienta que nos permite mantener viva la clínica y sobre todo me parece que ha sido una herramienta que nos ha permitido poder estar presentes para nuestros pacientes. Y creo que esto ha sido fundamental, ¿no? Como les decía hace un ratito, la posibilidad de que los pacientes hayan podido continuar con sus tratamientos analíticos. Bueno, creo que
podríamos hacer un alto acá bueno, y abrir un espacio para las preguntas, para los comentarios, lo que ustedes quieran decir. Muchas gracias.